Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. En este video veremos los templos griegos y sus clasificaciones. Primero, todo templo griego consta de un espacio llamado cela o naos. Esta última palabra evolucionó a nave, que se utiliza para referirse al espacio entre columnas. En un templo griego, el naos contiene la estatua del dios al cual está dedicado el templo. Solo los sacerdotes podían ingresar a esta zona, por lo que las actividades de culto se realizaban en un altar frente al templo. Este templo que acabamos de ver es bastante sencillo, pero conforme pasaba el tiempo se fueron haciendo templos cada vez más complejos, agregando columnas, las cuales permitieron clasificar a los templos según la distribución, el número y el estilo de las columnas. La clasificación según su número es la más sencilla, y los tipos de templos son: primero, veamos un templo sin columnas. Este es de los más raros de encontrar actualmente, ya que aparecieron en un periodo muy temprano en el mundo griego, por lo que muchos desaparecieron totalmente, o fueron reemplazados con algunos de los tipos de templo que veremos más adelante. Seguimos con el dístilo. El sufijo stilo significa columna, por lo que un templo dístilo es el que solo tiene dos columnas en su fachada frontal, generalmente enmarcada entre dos muros, que veremos más adelante. Un ejemplo de este es el tesoro ateniense en Delfos. Los casos de templos dístilos sin estos muros a los lados no son comunes, aunque en otras partes del mundo, en obras neoclásicas muy posteriores, sí es posible encontrarlos. Si tiene 4 columnas en su fachada frontal, se llama tetrástilo. Un ejemplo de este es el templo de Atenea Nike en la Acrópolis de Atenas. Los templos de 6 columnas son los más comunes de todos y reciben el nombre de hexástilo. El mejor conservado de estos es el templo de la antigua ciudad de Segesta, que está ubicada en Sicilia, en la actual Italia. El templo de 8 columnas es el octástilo. El más famoso de esta clasificación es el Partenón en Atenas. Se llama decástilo si tiene 10 columnas, como el templo de Apolo en Dídima, una antigua ciudad cuyos restos se encuentran en la actual Turquía. Por último tenemos los dodecástilos, que tienen 12 columnas. Se cree que esta clasificación pudo ser netamente hipotética. Actualmente no existen templos de estas características, aunque obras neoclásicas como la Catedral de Buenos Aires presentan pórticos dodecástilos. Los templos de columnas impares son una auténtica rareza, pero sí existen. Por ejemplo, el templo de Hera, con 9 columnas, ubicado en el sur de la actual Italia. Hoy en día existen estructuras con muchas más columnas en sus pórticos. En este caso son llamados polístilos. Ahora veremos la clasificación según la distribución de las columnas. Además, algunos criterios de construcción basados en el Tratado de Arquitectura escrito en el siglo I a.C. por Vitruvio, que en su juventud fue el arquitecto de Julio César. Comenzaremos con este templo sin columnas, que iremos modificando para ver los diferentes tipos de templos. El primero es el templo in antis. Se le llama antis o anta a la prolongación de los muros laterales, que sobresalen a los lados de la entrada, y en medio de estas se levantan columnas para sostener el frontón. Este espacio entre las columnas y la entrada es el pronaos, una zona de transición antes de entrar al naos o cela. Si un templo repite la misma fachada a ambos lados, es un anfitemplo. El prefijo anfi significa ambos lados. En este caso tenemos un anfitemplo in antis, porque aparece el mismo tipo de pórtico con antas que está del otro lado. Este espacio se llama opistódomo, que casi nunca tiene conexión con la cela. Volvamos al templo in antis, y vamos a modificarlo ahora para ver otra clasificación. Este es el templo próstilo. Aquí está el prefijo griego pro, que significa delante de. En este caso, próstilo significa columnas delante.
por lo que este templo presenta una columnata completa dejando las antas detrás. Este templo además tiene una versión de ambos lados. Este es el templo anfipróstilo, es decir, que tiene una columnata delante y otra detrás de la cela, generando un opistódomo. Vitruvio llama ala al pasillo que se forma entre las columnas y la cela. Partiendo de esto, veremos el siguiente tipo de templos: el períptero. El prefijo peri significa alrededor de. Este es un templo totalmente rodeado de columnas, dejando un pasillo exterior en torno a la cela. El número de columnas de la fachada lateral solía ser el doble de la fachada frontal, sumando a veces una o dos columnas. Existen templos rodeados por pilastras, es decir, columnas adosadas. En este caso parecieran ser perípteros, pero el pasillo no rodea totalmente la cela. En este caso son pseudoperípteros. Estos pueden o no tener pórtico próstilo a ambos lados. Regresamos al templo períptero para seguir con la otra clasificación. Cuando el templo está rodeado por dos filas de columnas, recibe el nombre de díptero, al estar totalmente rodeado por dos pasillos. A partir de este templo podemos ver la siguiente categoría: el pseudodíptero. En este se suprime el anillo interior de columnas, conservando solo las columnas exteriores, y se diferencia del períptero en que el pseudoperíptero mantiene las columnas a doble distancia de la cela, dando como resultado un pasillo perimetral mucho más ancho. Además, desde el exterior da la ilusión de ser díptero, pero ahorrando el material de todas las columnas internas. Seguimos ahora con los templos monópteros. Estos tienen forma circular y carecen de cela, es decir, que son totalmente abiertos. La cubierta solía ser cónica y en algunos casos cúpulas. Un tipo de templo muy parecido es el tolos, también llamado monóptero períptero. Aquí vuelve a aparecer la cela, dejando un pasillo alrededor. Estos templos, al igual que los monópteros, generalmente estaban cubiertos por tejados cónicos y en ocasiones por cúpulas. Por último, en esta categoría tenemos el templo Hipetro. Vitruvio lo describe como un templo que por su gran tamaño no era posible cubrirlos, dejando la cela al aire libre, mencionando el templo de Zeus en Atenas como un ejemplo de estos templos. Pero la verdad es que para la época en la que Vitruvio escribió su libro, este templo se le había retirado la cubierta. Incluso se sabe que templos más grandes, como el de Artemisa en Éfeso, pudieron ser cubiertos sin problemas. En todo caso, este término se siguió usando para describir este tipo de recintos abiertos, bordeados por columnatas. Por ejemplo, la sala Hipetra egipcia. En la actualidad, el significado de la palabra Hipetro se resume en edificio o salón sin techo. Estos estilos además podían ser mezclados. Por ejemplo, podemos tener un templo inantis y dístilo, rodeado por una columnata de esta forma, por lo que sería inantis, dístilo y períptero a la vez. Ahora bien, si observamos estos dos templos tetrástilos, notamos que proporcionalmente no son iguales. Esto se debe a una última clasificación, y esta es según la separación de las columnas. Primero, es clave el término himoscapo. En las columnas griegas, este es su diámetro en la parte más baja, que además es la más ancha de la columna. Primero están los templos pignóstilos, donde las columnas están separadas un himoscapo y medio. Es posible notar que las columnas están bastante juntas. Luego siguen los sístilos, separando las columnas a dos himoscapos, dando un poco más de espacio. Aunque Vitruvio en su libro dice textualmente: estas dos especies de templos son defectuosas, porque cuando las matronas van a orar, subidas las gradas, no pueden entrar por intercolumnios tan angostos asidas de las manos, sino volviéndose de lado. También la multitud de columnas impide la vista de las puertas, quita la luz a las estatuas y no se puede pasear por el pórtico alrededor del templo. A continuación veremos los diástilos.
En estos templos las columnas se separan a 3 cimoscapos, trayendo como consecuencia la posible ruptura del arquitrabe, es decir, la piedra horizontal que va sobre las columnas. A partir de aquí, todo templo con columnas separadas a más de 3 cimoscapos era denominado areóstilo. En estos templos, el arquitrabe era imposible hacerlo de piedra y se hacía de madera, dando como resultado un templo que en términos de Vitruvio era pesado, cabezudo, chato y ancho. Un ejemplo de este era el templo de Júpiter Capitolino en Roma. Por último, en esta clasificación tenemos el eustilo. Aquí se separan las columnas a 2 cimoscapos y un cuarto. Este es considerado el ideal, ya que funciona correctamente. No pone en peligro a la estructura y estéticamente se ve agradable a la vista. Este tipo de templos se atribuye al arquitecto Hermógenes, cuyos templos son los más antiguos que cumplen con esta característica. Ahora bien, existen templos que por sus características no se pueden clasificar muy acertadamente. Por ejemplo, el Panteón de Roma o el Erecteón en Atenas. Por lo que hay que tener claro que estas obras son un caso aparte. Para terminar, veremos los 3 principales órdenes clásicos que condicionaron la estética de los templos. Estos órdenes repercuten principalmente en la apariencia de las columnas y el entablamiento. Empezamos con el orden dórico. Aquí las columnas no tienen basa y el capitel, es decir, el adorno superior de la columna, se abre hacia arriba. Seguimos con el arquitrabe. Este es liso y sobre él está el friso, donde aparecen los triglifos, que son un tipo de molduras rectangulares. Entre triglifo y triglifo hay un espacio llamado metopa, donde se solían poner relieves, y sobre todo esto se encuentra el frontón. Seguimos con el orden jónico. Aquí las columnas tienen basa y los capiteles están decorados con volutas, que son esas formas que se enrollan a los lados del capitel. El arquitrabe es cubierto con una moldura escalonada llamada platabanda, y en el friso desaparecen los triglifos, pudiendo extender los relieves sobre todo el friso. Y terminamos con el corintio, que su principal diferencia con el jónico es el uso de capiteles corintios, el cual está decorado con formas inspiradas en las hojas de acanto. Un elemento que no he mencionado son las estrías, que son las hendiduras que se ven a lo largo de algunas columnas. Estas pueden o no aparecer en los diferentes órdenes clásicos que acabamos de ver, aunque en la mayoría de los casos sí están presentes. A lo largo de la historia, nuevos estilos aparecieron a partir de la modificación y fusión de los 3 órdenes que acabamos de ver, como el toscano y el jónico moderno, a partir del dórico y el jónico respectivamente, y el compuesto a partir de la fusión del jónico moderno y el corintio. Como ya mencioné, estas son las características más notables de los órdenes clásicos. Aunque estos modifican hasta el último detalle de los edificios, solo hemos repasado los más reconocibles, para identificar con mayor rapidez el orden estético al que pertenece un edificio. Por ejemplo, las columnas corintias tienden a ser más esbeltas, pero para efectos del video todo lo vimos con una proporción estándar. Con base en lo anterior, es posible observar un templo y reconocer su clasificación. Por ejemplo, el Partenón. Sus ornamentos nos dicen que es del orden dórico. Según el número de columnas en el pórtico, es octástilo. Además, por estar rodeado por una fila de columnas, es períptero. Pero si vemos bien, tiene una segunda fila de columnas ante ambas puertas, lo que también lo hace anfipróstilo. Y según la separación de las columnas, aparentemente es pignóstilo. Digo aparente porque es bien sabido que el Partenón fue construido de forma irregular, para corregir la perspectiva con efectos ópticos. Así que fácilmente, y en 5 palabras, podemos describir el Partenón con gran nivel de detalle, diciendo que es un templo dórico, octástilo, pignóstilo, períptero y anfipróstilo. Al ver cómo coexisten los diferentes tipos de clasificaciones en un templo, es fácil notar que existen cientos de combinaciones, que los antiguos arquitectos griegos y romanos
pudieron utilizar para sus templos. Y estudiando los templos existentes, también es posible concluir que gran parte de las combinaciones posibles no podrán ser observadas por la humanidad jamás. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablo Andrés Cervantes. Hasta la próxima.